La nieve caía con una violencia silenciosa, como si el cielo quisiera borrar cada sonido, cada huella, cada rastro de vida. Era una tarde gris, sin horizonte, sin señales de refugio, apenas un lienzo blanco que devoraba todo a su alrededor. En medio de aquella tormenta, una niña de apenas 8 años temblaba mientras sus padres la empujaban fuera del viejo coche familiar. No hubo gritos ni explicaciones. Solo el portazo seco que resonó como un disparo en el desierto helado. Su delgado abrigo no era suficiente para protegerla del viento que cortaba como cuchillas. Las lágrimas se congelaban antes de llegar a su barbilla. «¿Por qué?», alcanzó a murmurar, viendo cómo las luces rojas del coche se alejaban entre remolinos de nieve. En segundos, el vehículo desapareció completamente, como si nunca hubiera estado allí, como si ella nunca hubiera existido. La niña quedó sola frente a una granja abandonada, una estructura vieja, con madera desgastada y un techo que parecía a punto de ceder bajo el peso del hielo acumulado. Cada tabla crujía con el viento. Cada ventana estaba rota, dejando que la tormenta se colara como un ladrón en la noche. No había luz, no había fuego, no había nadie. El frío se filtraba por su ropa y se instalaba en sus huesos. Las manos le ardían primero, luego dejaron de sentir. Dio un paso hacia la granja y la nieve le llegó hasta los tobillos. Otro paso y sus piernas comenzaron a fallarle. El mundo alrededor parecía retorcerse, como si la tormenta misma quisiera tragársela. El viento aulló con tanta fuerza que la obligó a cerrar los ojos. Trató de avanzar, pero el suelo se volvió inestable. Resbaló y cayó de rodillas, hundiéndose en la nieve espesa. Sus dedos entumecidos cavaban desesperadamente en busca de alguna estabilidad, pero solo encontraron más hielo. Cada respiración era un cuchillo afilado entrando en sus pulmones. Su pequeño cuerpo se curvó involuntariamente, luchando contra el dolor del frío extremo. El silencio era aterrador. Ni siquiera los árboles cercanos osaban quejarse, pero en ese silencio absoluto, la niña empezó a escuchar algo más. El eco apagado de su propio corazón latiéndole en los oídos. Un ritmo lento, debilitado, como si su cuerpo estuviera cediendo. Intentó ponerse de pie, pero su visión se nubló. La tormenta se volvió un torbellino blanco sin formas definidas. La granja frente a ella parecía distorsionarse, alejándose más y más, aunque sus piernas no pudieran dar ni un paso. Por un instante creyó escuchar la voz de su madre llamándola, pero era apenas el viento jugando con su mente. El miedo tomó forma dentro de ella, un miedo primario, profundo, casi animal. No era solo el temor a morir congelada. Era algo peor, la certeza de haber sido descartada, olvidada, entregada al frío como si su vida no tuviera valor. La soledad la envolvía más que la nieve. Llevó las manos al pecho, buscando calor, temblando sin control. Su respiración se volvió un jadeo corto y doloroso. Cada músculo parecía contraerse, intentando protegerla. Pero el frío avanzaba sin piedad. Su fuerza se escapaba como vapor en el viento. Y entonces, cuando su cuerpo cedía y su rostro caía hacia la nieve, algo se movió en la distancia, una sombra negra, baja, silenciosa. Primero creyó que era parte de la tormenta, un trozo de oscuridad arrastrado por el viento. Pero no. La sombra avanzó con intención, firme, como si estuviera caminando directamente hacia ella. La niña entreabrió los ojos congelados. La sombra se detuvo. Los ojos amarillos brillaron entre la ventisca. No estaba sola, y aquel ser no era humano. La niña parpadeó varias veces, tratando de distinguir si lo que veía era real o solo otra ilusión causada por el frío extremo. Pero no. La sombra negra seguía allí, sólida, imponente, respirando en silencio mientras la tormenta azotaba con furia. Aquellos ojos amarillos no se movían, no pestañeaban, simplemente la observaban desde la distancia, como si evaluaran cada uno de sus temblores,
cada respiración cortada. El miedo le recorrió la espalda. Su instinto infantil quiso retroceder, esconderse, desaparecer bajo la nieve, pero su cuerpo no respondía. Estaba demasiado débil. Apenas podía levantar la cabeza. La nieve seguía cayendo, gruesa, pesada. Cada copo que tocaba su piel era como una chispa de hielo quemándola. Su visión volvía a nublarse y el mundo parecía encogerse. El viento rugió de repente, haciendo que los árboles cercanos se inclinaran como gigantes cansados. La niña sintió que el frío ganaba territorio dentro de su pecho. Cada inhalación era más difícil que la anterior. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas se doblaron al instante. Cayó hacia adelante, apoyando las manos en la nieve profunda. El frío penetró sus palmas como agujas. La piel empezaba a entumecerse, a ponerse azulada. La granja frente a ella parecía más siniestra ahora. El portón de madera golpeaba con cada ráfaga de viento, produciendo un sonido hueco, áspero, como un lamento. Una de las ventanas rotas se sacudía, dejando entrar un silbido agudo que helaba los oídos. Nada allí parecía ofrecer seguridad. Era un esqueleto abandonado. Un recuerdo de lo que alguna vez fue hogar de alguien, pero no ahora. La niña tragó saliva, aunque su garganta estaba seca y áspera. Tenía hambre, pero el frío era tan brutal que incluso su estómago parecía haberse rendido. Lo único que podía sentir era la pérdida de calor, como si su vida se le escapara en pequeñas oleadas que la tormenta robaba sin piedad. Un sonido la sobresaltó. Un crujido bajo la nieve, un peso avanzando con firmeza. La sombra negra se había movido. Ahora estaba más cerca. Podía ver el contorno de su cuerpo. Grande, musculoso, cubierto de un pelaje oscuro que brillaba con escarcha. Era un lobo negro, y no parecía estar huyendo de la tormenta. Parecía parte de ella. La niña entreabrió los labios, pero ningún sonido salió. El miedo aumentaba. Había escuchado historias, lobos que rondaban las granjas abandonadas, bestias que seguían el rastro del olor humano. Y ahora uno estaba frente a ella, acercándose paso a paso. Cada huella del lobo se marcaba en la nieve como un símbolo de fuerza, mientras la de ella se desvanecía con cada ráfaga de viento. La temperatura descendió aún más. O eso sintió ella, porque un temblor más violento la sacudió. El frío ya no era solo externo, estaba dentro, invadiendo órganos, entumeciendo pensamientos. Sus manos no obedecían. La piel le ardía y luego dejaba de sentir. Los latidos de su corazón se hicieron lentos, pesados. La niña sabía que estaba llegando a su límite. Intentó avanzar hacia la granja, aunque fuera solo un par de pasos. Pero sus piernas se desplomaron otra vez y su cuerpo cayó de lado, hundiéndose en la nieve. El impacto le quitó el aire. El viento arrastró su bufanda, casi arrancándola de su cuello. Ella intentó recuperarla, pero no pudo. Su brazo quedó extendido, inmóvil. La tormenta rugió aún más fuerte, como si celebrara su fragilidad. Y fue allí, en ese momento exacto, cuando la sombra negra decidió actuar. El lobo avanzó en silencio, sin prisas, pero con propósito. No era una persecución, no era un ataque, era una aproximación calculada, casi solemne. Los ojos amarillos no se apartaban del cuerpo diminuto tirado en la nieve. La niña sintió un último espasmo. Trató de levantar la cabeza, pero solo logró ver un destello oscuro acercándose. Su respiración se volvió un susurro débil, y los sonidos empezaron a apagarse. El mundo se volvió frío, blanco y casi silencioso. Pero antes de que la oscuridad la venciera por completo, sintió algo. El crujido de la nieve bajo patas firmes, el calor leve que irradiaba un cuerpo grande a centímetros del suyo. El peligro aumentaba, y, sin embargo, no estaba sola. La niña permanecía inmóvil, atrapada entre la nieve y el frío que le mordía los huesos.
Sus párpados pesaban como si cada pestaña fuera una carga imposible de sostener. El viento giraba a su alrededor, levantando torbellinos blancos que se estrellaban contra su frágil cuerpo. Y entonces, aquel sonido volvió, un crujido, un desplazamiento lento, firme, decidido. La sombra negra se reveló al fin. El lobo emergió de la ventisca como una figura tallada por la misma tormenta. Su pelaje, empapado de nieve, parecía moverse con vida propia. Cada paso que daba levantaba nubes de cristales helados que brillaban bajo la poca luz que quedaba. Era más grande de lo que la niña había imaginado, más imponente, más salvaje, pero había algo en su postura que no coincidía con la ferocidad esperada. Sus orejas estaban erguidas, sí, pero no en ataque. Estaban atentas. Su respiración pesada salía como nubes cálidas que contrastaban con el aire gélido. La niña intentó retroceder, pero su cuerpo no obedecía. Apenas movió un dedo. El lobo, al notar su desesperación silenciosa, se detuvo a pocos metros. Su cabeza se inclinó apenas, como si analizara cada detalle de esa pequeña figura casi enterrada bajo la nieve. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que parecía atravesar la tormenta, como si pudiera ver más allá del frío, más allá del miedo, más allá del abandono. El viento sopló con más fuerza, obligando al animal a entrecerrar los ojos. Una larga exhalación salió de su hocico, esparciendo vapor caliente que la niña sintió rozar su piel entumecida. Fue un contraste tan fuerte, tan inesperado, que su cuerpo respondió con un leve estremecimiento. Era calidez, una pequeña, débil pero real sensación de vida en medio del hielo. El lobo dio otro paso, luego otro. No corría, no saltaba, no mostraba los dientes. Era como si la tormenta centenares de metros atrás lo empujara hacia ella, como si algo más grande que él lo guiara. El animal se acercó hasta estar lo suficientemente próximo para que la niña pudiera verlo con claridad. Su pelaje negro grueso estaba cubierto de pequeñas gotas congeladas. Su hocico temblaba ligeramente, aspirando el aroma de la niña, reconociéndola. Ella, con los labios casi morados, trató de hablar, pero no pudo pronunciar palabra. El sonido se perdió antes de salir. Su respiración era un hilo quebrado. Y en ese silencio frágil, algo cambió. El lobo movió la cabeza hacia la granja abandonada, como si evaluara el entorno. La estructura crujió, como si respondiera al llamado invisible del animal. Luego, el lobo volvió a mirar a la niña. Sus ojos ya no eran solo los de una criatura salvaje. Había algo más profundo, algo antiguo, algo que parecía comprender el peligro inminente. Un trueno lejano rompió el aire, advirtiendo que la tormenta se intensificaría aún más. La nieve comenzó a caer en copos más gruesos, casi en masa. La niña sintió su cuerpo hundirse un poco más. La oscuridad volvía a acercarse, intentando arrastrarla al sueño frío que ya había reclamado a muchos antes que ella. Pero antes de caer completamente, sintió algo que le erizó la piel. El lobo había avanzado hasta quedar a su lado. Su cuerpo, grande y fuerte, se plantó frente al viento, interponiéndose entre ella y la tormenta que la golpeaba sin piedad. El animal giró su cabeza lentamente hacia ella, como si le comunicara sin palabras que no estaba allí para dañarla. Estaba allí para protegerla. El viento azotó con más fuerza. El lobo no se movió, ni un centímetro. Su cuerpo bloqueó gran parte de la helada mortal que venía de frente, y en ese pequeño instante la niña sintió un rastro de esperanza. No estaba completamente perdida. No esa noche, no con aquel guardián inesperado frente a ella. El animal no hizo sonido, pero su presencia lo decía todo. Algo estaba por suceder. El viento golpeó con tanta fuerza que la niña sintió que su cuerpo sería arrastrado como una hoja seca. Pero el lobo se adelantó de un salto silencioso, colocándose justo frente a ella, usando su cuerpo como un muro vivo contra la tormenta.
El aire helado chocaba contra su pelaje espeso, desviándose alrededor como si el animal fuera una roca negra en medio de un río furioso. La niña, apenas consciente, sintió cómo la intensidad del frío disminuía lo suficiente para que su respiración volviera a hacerse audible. El lobo giró ligeramente la cabeza, observándola desde un ángulo protector. Sus ojos amarillos brillaban con determinación. Podía sentir cómo el pequeño cuerpo de la niña se rendía, cómo su calor se evaporaba, cómo la vida parecía retirarse poco a poco. Y entonces el animal tomó una decisión. Con un movimiento suave pero firme, el lobo se acercó más. Su pelaje rozó las piernas de la niña, envolviéndolas con una capa de calor natural. La niña dejó escapar un gemido débil, casi imperceptible, al sentir aquel calor inesperado. El animal bajó su cuerpo hasta quedar prácticamente pegado a ella, creando una burbuja de protección contra la ventisca. Respira profundamente, dejando que breves nubes de vapor tibio salieran de su hocico y chocaran contra la piel helada de la niña. La niña, aún temblando, trató de mover su mano azulada. El lobo percibió el gesto y, en vez de alejarse, presionó suavemente su costado contra el de ella, guiando su cuerpo hacia sí. No había agresividad, había urgencia. Una urgencia silenciosa, instintiva, como si supiera que cada segundo contaba. El viento lanzó una nueva ráfaga, más fuerte que las anteriores. La nieve golpeó con violencia, cortando el aire como miles de agujas diminutas. El lobo cerró los ojos por un instante y bajó la cabeza, cubriéndola parcialmente con su cuello. La niña quedó envuelta entre el pelaje oscuro del animal y un muro de nieve que se formaba a su alrededor. La temperatura seguía siendo brutal, pero el calor del lobo había creado un pequeño, frágil y milagroso refugio. La niña sintió algo que la sorprendió. Podía mover los dedos, aunque apenas. Su piel seguía ardiendo de frío, pero el contacto del lobo había creado un contraste que despertaba su cuerpo. Intentó hablar, quizás decir gracias, quizás preguntar por qué, pero apenas un suspiro escapó de sus labios. El lobo levantó la mirada hacia la granja abandonada. La estructura se sacudía con el viento y un pedazo del tejado cayó, estrellándose en la nieve con un ruido seco y amenazante. Aquello no era refugio, no era seguro. El animal sabía que quedarse allí significaba la muerte de la niña, y entonces realizó el primer acto de heroísmo consciente. Se levantó con cuidado, empujando a la niña suavemente con su hocico, obligándola a moverse. Ella gimió, débil, sin entender. El lobo insistió. La empujó una vez más, esta vez con más fuerza. La niña cayó hacia adelante, sus manos hundiéndose en la nieve. Pero el movimiento había logrado algo importante. La sacó del estado estático en el que estaba atrapada. El lobo volvió a empujarla, guiándola hacia un costado de la granja, donde el viento golpeaba con menos fuerza. La niña, temblando, gateaba como podía, mientras el lobo caminaba a su lado, presionando su cuerpo contra el de ella cada pocos segundos para evitar que se desplomara nuevamente. Cuando su fuerza fallaba, él la sostenía con el hombro. Cuando su cuerpo temblaba demasiado, él lo cubría con el suyo. No permitía que se detuviera. Era una danza entre la vida y la muerte, y el lobo estaba decidida a mantenerla en pie. El viento rugió una vez más, pero ahora había una dirección, un propósito, y un guardián oscuro que la guiaba paso a paso hacia un destino incierto, pero vivo. El avance fue lento, doloroso, casi imposible. La niña apenas podía sostener su propio peso. Sus rodillas se enterraban profundamente en la nieve a cada movimiento, y sus brazos temblaban de pura debilidad. Pero el lobo seguía allí, firme, empujándola, guiándola, asegurándose de que no quedara inmóvil ni por un segundo. Cada tanto, el animal volvía a presionar su cuerpo contra el de ella, transfiriendo calor,
protegiéndola del viento que rugía como si quisiera arrancarla del suelo. Llegaron al costado de la granja, donde la estructura formaba una especie de sombra contra la ventisca. No era un refugio real, pero sí un pequeño respiro. El viento pegaba con menos fuerza y la nieve no se acumulaba tan rápido. Allí, el lobo se detuvo por primera vez desde que la niña había caído. Se giró hacia ella y la observó con esos ojos dorados que parecían ver más allá del frío, más allá del miedo. La niña cayó sentada, sin fuerzas. Su respiración era irregular, a veces profunda, a veces apenas audible. El lobo se acercó un poco más, olfateando su rostro, comprobando que seguía consciente. Ella levantó la mano temblorosa y la dejó caer sobre el lomo del animal. El pelaje era áspero, espeso, lleno de escarcha, pero cálido, sorprendentemente cálido. El lobo no se movió. Se quedó allí, permitiéndole aquel gesto frágil, como si entendiera que ese pequeño contacto era lo único que la mantenía anclada al mundo. Un pedazo más del tejado cayó del otro lado de la granja, resonando como un trueno apagado. La niña sobresaltó y el lobo también giró la cabeza hacia el ruido, los músculos tensos, en alerta. Pero el lugar donde estaban seguía siendo el menos peligroso en varios metros a la redonda. La niña apoyó la espalda en la pared helada de madera. Podía sentir cómo la humedad le atravesaba la ropa, pero estaba demasiado exhausta para moverse. Su cuerpo oscilaba entre estremecimientos y lapsos de torpeza en los que parecía a punto de desmayarse. Sus ojos se cerraban y se abrían de forma intermitente, como si su conciencia fuera una llama débil a punto de apagarse. El lobo se sentó frente a ella, sin apartar la mirada. El vapor de su respiración se escapaba en nubes grandes, rítmicas, profundas. Y en un gesto inesperado, el animal dio un paso hacia adelante, acercando su cuerpo al de la niña, formando una barrera viva contra el viento residual que todavía se colaba por el costado del edificio. La niña, con un hilo de voz casi inaudible, murmuró algo parecido a un sollozo. Era mezcla de miedo, cansancio y alivio. Deslizó lentamente su mano por el pelaje oscuro, como si acariciarlo pudiera impedir que se quedara dormida para siempre. La tormenta, aunque seguía rugiendo, parecía más distante desde aquel rincón, como si el costado de la granja y el cuerpo del lobo hubieran creado un pequeño santuario temporal en medio del caos, un resguardo frágil, pero real. La niña inhaló profundamente, tratando de recuperar fuerzas. Sentía su interior arder de frío, una sensación contradictoria que anunciaba que aún estaba en peligro. Pero aquel momento de pausa le permitió atender algo que no había sentido antes: el sonido. Un sonido tenue que venía del interior de la granja. No eran pasos, no era viento, era algo más suave, algo que apenas se distinguía entre el crujido de la madera. El lobo también lo escuchó. Sus orejas se levantaron. Su cuerpo se tensó nuevamente. Giró la cabeza hacia la pared, como si pudiera ver a través de las tablas. La tormenta no era el único elemento que vigilaba esa noche. El silencio se rompió con un golpe seco, como si algo o alguien hubiese movido una de las tablas dentro del granero. La niña contuvo la respiración. El lobo gruñó muy bajo, profundo, lleno de advertencia. Aquel momento de descanso estaba a punto de terminar. La niña, aún apoyada contra la pared de madera helada, sintió cómo cada sonido dentro de la granja le erizaba la piel. No sabía si era el viento abriéndose paso entre las grietas o algo más, algo que se movía en la oscuridad del interior. Pero el lobo lo había escuchado con mucha más claridad. Su mirada se volvió afilada, concentrada, y un leve gruñido vibró en su garganta, profundo y controlado, como si estuviera evaluando el próximo peligro. La niña quiso hablar, preguntar, decir algo, pero su voz seguía atrapada bajo capas de frío. Solo logró un susurro, un temblor apenas audible. Aún así, el lobo volvió la cabeza hacia ella,
como si escuchara incluso lo que su boca no podía pronunciar. En ese instante, ella sintió algo extraño, una conexión silenciosa, como si aquel animal no fuera un simple lobo salvaje, sino una presencia que la había estado esperando desde antes de que la nieve la atrapara. Un pensamiento fugaz cruzó por su mente infantil. ¿Y si él sabía que mis padres me iban a dejar aquí? La idea era imposible, absurda, pero la niña, en su vulnerabilidad absoluta, no podía evitar sentir que había algo más profundo en todo aquello. La tormenta rugió nuevamente y un golpe más fuerte sacudió la granja. Esta vez, una tabla del interior cayó con estrépito. El sonido resonó como una advertencia. El lobo se puso de pie, se acercó a la niña y la empujó con su hocico, no para moverla, sino para que ella prestara atención. Luego dirigió su mirada hacia la esquina del establo, donde la madera estaba más vieja y rota. La niña, con los ojos entrecerrados por el frío, alcanzó a ver algo entre las tablas abiertas, un destello metálico. Con esfuerzo, estiró la mano temblorosa hacia aquella abertura. Sus dedos tocaron algo frío, duro. Tiró de él y lo sacó. Era un objeto pequeño, un colgante antiguo de metal ennegrecido por el tiempo, atado a un pedazo de cuerda rota. El símbolo grabado era simple, un círculo imperfecto, con una figura que parecía un lobo estilizado en el centro. La niña lo observó con incredulidad. Sentía que había visto ese símbolo antes, pero no podía recordar cuándo. Quizás en un libro viejo, quizás en una historia que una vez escuchó, o quizás en un sueño. Aquella figura parecía llamar a algo dentro de ella, despertar una memoria enterrada bajo capas de miedo y abandono. Cuando levantó la mirada, el lobo estaba justo frente a ella. Sus ojos amarillos se clavaron en el colgante con una intensidad que la hizo contener el aliento. El animal dio un paso más cerca. No era un paso de amenaza, era algo casi ritual. El lobo olfateó el objeto y luego levantó la cabeza, mirándola fijamente, como si quisiera decirle sin palabras que ese colgante tenía un significado que aún estaba por descubrir. La niña lo apretó contra su pecho. A pesar del frío del metal, sintió un leve calor atravesarla, un calor extraño, interno, como si ese símbolo le diera una chispa de fuerza que no sabía que le quedaba. Entonces, un recuerdo llegó, breve pero vívido, una imagen borrosa de su madre sosteniendo ese mismo colgante, acariciándolo como si fuera un tesoro secreto, y luego escondiéndolo en un lugar que ella nunca había logrado encontrar. ¿Por qué estaba ahora allí? ¿Cómo había ido a parar a esa granja abandonada? ¿Y por qué el lobo reaccionaba ante él? Un tercer golpe dentro de la granja la devolvió al presente. Algo se movía, algo grande. La niña se estremeció. El lobo se adelantó lentamente, posicionándose entre ella y la fuente del sonido. Su cuerpo entero estaba en tensión, pero no retrocedía. La niña, con el colgante en la mano, sintió que ya no era solo una niña perdida en la nieve. Había algo más grande envolviendo esa noche, algo que no podía ver todavía. El tercer golpe dentro de la granja no fue como los anteriores. Este hizo vibrar el suelo, sacudió las paredes y levantó una nube de polvo que salió por las rendijas. La niña abrió los ojos de par en par, aferrando el colgante con la poca fuerza que le quedaba. Su corazón, débil y ralentizado por el frío, latió con un ritmo brusco que le dolió en el pecho. El lobo dio un paso adelante, erguido, el pelaje negro levantado como una sombra viva. Todo su cuerpo se tensó, patas firmes, cabeza baja, orejas inclinadas hacia atrás. Un gruñido profundo, grave, casi primitivo brotó de su garganta, resonando como un eco ancestral que llenó el espacio entre la niña y la amenaza oculta. Otro crujido, otra tabla cediendo, otro golpe seco,
Y entonces una parte entera del interior de la granja se vino abajo. La nieve, acumulada en partes altas del techo, cayó en masa hacia el suelo, arrastrando con ella un montón de herramientas viejas, tablas podridas y escombros que rodaron hacia el punto donde estaban la niña y el lobo. La niña gritó, o creyó gritar, porque el sonido apenas escapó de su garganta congelada. Los escombros venían hacia ellos como una avalancha pequeña pero mortal. El lobo reaccionó antes que ella pudiera entender lo que pasaba. Con una fuerza brutal, saltó hacia la niña y la empujó hacia atrás, alejándola de la trayectoria de la caída. El golpe del cuerpo del animal la lanzó varios centímetros sobre la nieve, haciéndola rodar hasta quedar junto a una raíz expuesta. Apenas sintió el impacto, porque el frío había adormecido su piel, pero sí sintió algo más, el calor del lobo desapareciendo. Se incorporó como pudo, aturdida, justo a tiempo para ver cómo una viga enorme, pesada, cubierta de hielo, caía sobre el lobo. El estruendo retumbó en la noche. La nieve y el polvo se levantaron en una nube espesa que la niña no pudo atravesar con la mirada. El viento rugió como si celebrara el golpe. El corazón de la niña se paralizó. Su respiración se rompió en un gemido débil. Por un instante, el mundo se detuvo. Todo se volvió blanco y vacío. ¡No! Quiso gritar, pero su voz no salió. La nube de nieve se disipó lentamente, y allí estaba él. El lobo había logrado esquivar lo peor, pero la viga había quedado sobre su costado, atrapándolo contra el suelo. Su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de esfuerzo. Sus garras se clavaban en la nieve mientras trataba de levantarse, pero la madera no se movía. Un sonido grave, doloroso, escapó de su garganta. La niña, debilitada y temblando como una hoja, se arrastró hacia él. No sentía las manos, no sentía los pies, apenas reconocía el movimiento de su propio cuerpo, pero avanzaba, centímetro a centímetro. El lobo levantó la cabeza cuando ella se acercó. Sus ojos amarillos, antes llenos de fuerza, ahora tenían un destello diferente. Un mensaje silencioso. No era un pedido de ayuda para él. Era una advertencia para ella. Un nuevo crujido resonó arriba. El techo completo estaba por ceder. El lobo gruñó, esta vez con desesperación. Con el poco movimiento que podía hacer, empujó con su hocico la pierna de la niña. Era una orden, una súplica salvaje. ¡Corre! ¡Muévete! ¡No te quedes aquí! Pero la niña negó con la cabeza, lágrimas congelándose en sus mejillas. Intentó levantar la viga, pero era demasiado pesada. Sus manos resbalaron una y otra vez. La estructura entera empezó a inclinarse, la madera gimiendo como un gigante a punto de derrumbarse sobre ambos. La niña soltó un sollozo desgarrador. El lobo la miró, con fuerza, con autoridad, con un vínculo inexplicable. Y entonces, en un acto de sacrificio extremo, el lobo usó lo último de su energía para empujarla hacia afuera, obligándola a rodar sobre la nieve, lejos del derrumbe final. Ella gritó su nombre, aunque el lobo no tenía uno. El techo cayó. El estruendo destruyó el silencio de la tormenta. La nieve se levantó en un torbellino violento. El mundo tembló, y todo quedó oscuro. El estruendo del derrumbe resonó durante largos segundos, como si la montaña entera hubiese caído encima de la vieja granja. La nieve se alzó en una nube blanca que lo cubrió todo, borrando por completo la forma del edificio. La niña, arrastrada varios metros por el último empujón desesperado del lobo, cayó en la nieve y rodó hasta chocar contra un tronco semienterrado. Quedó allí, jadeando, tiritando, cubierta de hielo y polvo, pero viva, viva por él. Durante unos segundos no pudo moverse. Su cuerpo era una mezcla de dolor, frío y confusión. La tormenta seguía rugiendo, pero algo en su centro había cambiado. El viento ya no parecía tan feroz.
El cielo comenzaba muy lentamente a aclarar y una línea tenue de luz dorada se insinuaba detrás de las nubes. La niña parpadeó y un pensamiento la atravesó como un rayo. El lobo. Intentó ponerse de pie, pero las piernas no la sostenían. Así que se arrastró, hundiendo las manos en la nieve, acercándose al lugar donde la granja había colapsado. Cada movimiento era una lucha, cada respiración una punzada en el pecho, pero avanzó, impulsada por algo más fuerte que el miedo: gratitud, lealtad, amor puro e instintivo hacia aquel ser que la había salvado una y otra vez. Cuando llegó al borde del derrumbe, el corazón se le detuvo. La granja no era más que un montón de madera rota, escombros y nieve. El lugar donde el lobo había quedado atrapado estaba completamente enterrado bajo una capa espesa de nieve recién caída. La niña estiró la mano, cavando con dedos entumecidos, desesperada, sollozando con un hilo de voz que se perdía en la ventisca. «Por favor», susurró. Entonces un sonido la congeló, un gemido, un gruñido ahogado, una respiración. La niña abrió los ojos completamente y siguió cavando. Empujó nieve con las manos, con los brazos, con el pecho. Tiró pedazos de madera como pudo. La tormenta comenzaba a calmarse, como si guardara silencio para permitir que ese pequeño milagro ocurriera. Finalmente vio algo moverse bajo un pedazo de techo roto. Una pata. La niña gritó, esta vez con voz real, vibrante, viva. Movió la tabla con todas sus fuerzas. No lo logró sola, pero la madera cedió parcialmente y la nieve se deslizó hacia un lado. Y allí estaba él, medio enterrado, respirando con dificultad, cubierto de hielo y polvo, pero vivo. El lobo levantó la cabeza apenas unos centímetros, lo justo para verla. Su mirada, cansada pero luminosa, la reconoció. No había dolor en sus ojos, había orgullo, había calma. Había un lazo que ni la tormenta ni el derrumbe habían conseguido romper. La niña lo acarició con manos temblorosas. Su llanto, tibio pese al frío, cayó sobre el pelaje oscuro del animal. «Gracias», susurró. El lobo cerró los ojos por un momento, como si aceptara aquel agradecimiento de una forma profunda, instintiva. Luego, con un esfuerzo que parecía imposible, intentó incorporarse. No lo logró del todo, pero sí lo suficiente para arrastrarse unos centímetros fuera de los escombros. La niña lo ayudó, sosteniendo su cabeza, guiándolo hacia un terreno más firme. Cada movimiento era lento, doloroso, pero juntos avanzaron, y cuando llegaron a un punto donde la tierra estaba menos inundada de nieve, la niña escuchó algo que jamás olvidaría. Voces, lejanas, pero humanas. Un grupo de rescatistas, alertados por un granjero vecino que había visto luces en medio de la tormenta, avanzaba entre la ventisca con linternas y palas. La niña levantó el brazo como pudo. Una luz la detectó. Gritos, pasos rápidos, brazos cálidos levantándola, mantas envolviéndola. «¿Estás sola?», preguntó uno de ellos. La niña, con el último hilo de fuerza que tenía, negó con la cabeza y señaló al lobo. Los rescatistas lo vieron y se acercaron. Él gruñó suavemente, no por amenaza, sino por agotamiento, pero no retrocedió cuando lo cubrieron con una manta térmica. El cielo finalmente se abrió. Un rayo de sol atravesó las nubes, iluminando la escena. La niña, ya en brazos seguros, miró hacia el lobo una última vez. Él, recostado sobre la nieve, la miró también. No necesitaban palabras. Lo que había pasado aquella noche los uniría para siempre. El sol se elevó sobre la granja destruida. El rescate llegó. La vida regresó. Y en medio de ese amanecer, un lobo negro vigilaba en silencio, como un guardián enviado por la misma naturaleza para salvar lo que jamás debería haberse perdido.